Chicos, a su clase virtual de química. Esta vez veamos el tema de la densidad de una mezcla. ¿Cómo podemos calcular nosotros la densidad de una mezcla de varias sustancias o mezcla homogénea propiamente dicha? Simplemente se va a definir de la siguiente manera. Tenemos que dividir la masa total entre el volumen total. ¿De acuerdo? La masa total obviamente es la suma de todas las masas que están integrando dentro de la mezcla, y el volumen total también es la suma de todos los volúmenes que están integrando en la mezcla. Muy bien, entonces, para ello hay que recordar que la masa se puede obtener a partir de este triángulo mnemotécnico, o sea, la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, la masa de la primera sustancia sería densidad 1 por volumen 1, más la masa de la segunda sustancia, densidad 2 por volumen 2, más la masa de la tercera sustancia, densidad 3 por volumen 3, sobre el volumen total, que es la suma de los volúmenes. Y esta fórmula práctica te va a permitir calcular la densidad de la mezcla. Ojo que esto de acá se puede hacer no solamente para 3 sustancias, puede ser 2 o más sustancias, dependiendo la naturaleza de la sustancia, pero nosotros vamos a poder aplicar eso para poder calcular la densidad de cualquier tipo de mezcla que se realice. Y va a ser muy sencillo. Muy bien, veamos ahora un primer ejercicio en el cual nos están diciendo: se mezcla 400 mililitros de ácido cuya densidad es 1,2 gramos por mililitro con 200 mililitros de agua. ¿Cuál es la masa de la mezcla? Muy bien, entonces vamos a calcular la masa de la mezcla, que es la masa total, o sea, la suma de las masas. Para ello necesitamos la masa tanto del ácido como del agua, por supuesto. Entonces vamos a calcularlo de la siguiente manera. Primero calcularemos la masa del ácido. Perfecto. Profe, ¿cómo se calcularía la masa del ácido? Bueno, muy sencillo. Vamos a decir nosotros que la masa, según el problema, es igual a la densidad por el volumen. La densidad del ácido vale 1,2 gramos por mililitro por el volumen del ácido, que sería 400 mililitros. Muy bien, multiplicamos y tendríamos 480 gramos. Perfecto. Ese es en el caso del ácido. Ahora vamos a calcular la masa del agua. Muy bien, ¿cómo calcularemos la masa del agua? Igual, de la misma forma. Diremos la masa del agua va a ser igual a su densidad por el volumen. La densidad del agua vale 1 gramo por mililitro, y el volumen del agua sería 200 mililitros. El producto te daría 200 gramos. Por lo cual también nos percatamos que para el agua la masa y el volumen son equivalentes. ¿De acuerdo? ¿Por qué, profe, son equivalentes? Porque su densidad es igual a 1. Así la consideramos, por eso simplemente. Muy bien, entonces diremos, por lo tanto nos está pidiendo la masa total de la mezcla, y diremos la masa de la mezcla va a ser igual a la suma de las masas, o sea, 480 más 200. Y esa suma te daría 680 gramos. Perfecto. La clave, la C de ceviche. Muy bien. Veamos ahora el ejercicio 2, en el cual nos dice: se mezclan volúmenes iguales de dos sustancias, una sustancia A y una sustancia B, cuyas densidades nos muestran ahí. ¿Cuál es la densidad de la mezcla? Nos están pidiendo calcular. Muy bien, ese ejercicio está sumamente sencillo, en el cual nos dice que los volúmenes son iguales. Entonces vamos a poner por acá volumen de A y volumen de B. Como los volúmenes son iguales, vamos a poner entonces un valor previo para cada uno. Le vamos a poner A y A, ya que los volúmenes son iguales. Y luego nos dicen las densidades, o sea, la densidad de A, que es igual a 3 gramos por mililitro, y la densidad de B, que es igual a 6 gramos por mililitro. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a calcular lo que es la densidad de la mezcla. Profe, ¿cómo se calcula la densidad de la mezcla? Bueno, para ello hay una formulita previa para calcular. Vamos a decir nosotros que la densidad de la mezcla es igual a la densidad de A por el volumen de A más la densidad de B por el volumen de B sobre el volumen de A más el volumen de B. Muy bien,
Entonces diremos la densidad de la mezcla es igual. Acá vamos a ver el producto de la densidad de A por el volumen de A. O sea, 3 por A, 3A. Más, acá vamos a colocar el producto de estas dos densidades. O sea, la densidad de B por el volumen de B. O sea, 6 por A, 6A. Perfecto. Y abajo vamos a sumar el volumen de A más el volumen de B. O sea, A más A, que sería 2A. Perfecto. Sumando arriba 3A más 6A sería 9A sobre 2A. Se te va A y te va a quedar 9 entre 2. Y 9 entre 2 sería 4,5 gramos por mililitro. La clave, la E de enanito. Claro que sí. Muy bien, vamos a ver ahora el ejercicio 3, en el cual nos dice, se mezclan 200 gramos de ácido cuya densidad es 2,5 gramos por centímetro cúbico, con 40 gramos de agua. Hay la densidad de la mezcla. Perfecto. Muy bien, entonces primero vamos a trabajar con cada uno de ellos para poder calcular lo que nosotros necesitamos. Primero trabajemos con el ácido. Con el ácido. Bueno, con el ácido yo tengo la masa, lo que necesito es calcular el volumen. El volumen del ácido va a ser igual a la masa dividida entre la densidad. La masa del ácido es de 200 gramos y su densidad es de 2,5. Dividiendo esas dos cantidades te va a dar 80. Bueno, en este caso es centímetros cúbicos de volumen. ¿Por qué, profe? Porque la densidad está en gramos por centímetro cúbico. Perfecto. Ahora veamos el agüita. Profe, ¿cómo es con el agüita? Ya, mira, te voy a explicar. Es algo similar. Vamos a decir, el volumen de agua es igual a la masa entre la densidad. La masa de agua dice que fue 40 gramos y la densidad del agua es 1. 40 entre 1 es 40 centímetros cúbicos. Bueno, en este caso vamos a ver nosotros de que el volumen y la masa de agua siguen siendo lo mismo, ¿no? Y es algo que ya te vine explicando desde hace rato, ¿te acuerdas o no? Claro. Entonces, la densidad de la mezcla, que es lo que te está pidiendo acá, sería la masa total sobre el volumen total. Bueno, ¿cuál es la masa total? La masa total sería la suma de las masas, o sea, 200 gramos más 40 gramos. Vamos a ponerla acá. 200 gramos más 40 gramos, que es la suma de las masas. Y el volumen total, la suma de los volúmenes, o sea, 80 centímetros cúbicos más 40 centímetros cúbicos. Arriba vamos a tener 240 gramos y abajo vamos a tener 120 centímetros cúbicos. Se nos va la bolita doceava y la respuesta te saldría, ¿cuánto, profe? Ya nos saldría 2 gramos por centímetro cúbico. Por supuesto. La clave entonces sería la A de animalito. Muy bien. Y ahora el ejercicio número 4, en el cual nos dice cuántos mililitros de agua se deben agregar a 400 mililitros de alcohol cuya densidad es 0,8 gramos por mililitro para obtener una densidad resultante de 0,92 gramos por mililitro. Ya, muy bien, entonces para ello ya sabemos nosotros que nos están pidiendo el volumen de agua, o sea, los mililitros. Vamos a poner entonces que para el agua, que sería el volumen 1, su variable sería una incógnita, entonces X. Y la densidad del agua, obviamente, sería 1 gramo por mililitro. Perfecto. Bueno, para el alcohol su volumen, que le vamos a poner B2, es igual a 400 mililitros. Y su densidad, que le vamos a poner D2, sería 0,8 gramos por mililitro. Pero en esta parte inusual nos están dando ya de dato el volumen, bueno, la densidad resultante, o sea, la densidad de la mezcla. Entonces, profe, ¿cómo podemos calcular lo que nos piden a partir de ello? Con la misma fórmula que tú ya sabes, muchacho, la fórmula que estás viendo acá. Entonces, sabemos que la densidad de la mezcla por dato del problema es 0,92. Entonces vamos a reemplazar acá 0,92. Bueno, pero 0,92 es lo mismo decir 92 dividido entre 1000, ¿de acuerdo? Claro que sí. ¿No?
No, por supuesto que no. 92 dividido entre 100 es. Claro, muy bien. Entonces, D1 por B1 sería densidad 1 por volumen 1, eso te da X. Más D2 por B2 sería el producto de estos dos, que te daría ¿cuánto, profesor? Ah, ya nos daría 320. Muy bien. Ya, perfecto. Y todo esto dividido entre la suma de los volúmenes. ¿Y la suma de los volúmenes cuánto es, profe? Es X más 400. Correcto. Muy bien. Profe, ¿y ahora qué hacemos ahí? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar en aspita. Y a la hora de multiplicar en aspita, resolver la ecuación, que va a ser muy sencilla la ecuación, ¿no? Bueno, vamos entonces a multiplicarlo en aspita y sería entonces x por 92, 92x, más 400 multiplicado por 92. ¿Cuánto sería eso, profesor? Ah, ya, eso sería 36800, 36.800. Perfecto. Eso va a ser igual a 100 por x, 100x, más 100 por 320, eso te daría 32.000. Muy bien. Perfecto. Ahora, luego de eso, lo que vamos a hacer nosotros es, esto pasa a restar allá y esto pasa a restar. Entonces, 36.800 menos 32.000, eso te va a dar 4.800. Correcto. ¿Y eso va a ser igual a quién, profesor? Ah, ya, eso va a ser igual a 100x menos 92x, que te va a dar 8x. Muy bien, y ahora esto pasa a dividir, entonces diremos, profesor, x va a ser igual a 4.800 entre 8. Ahora, ¿cuánto es? División rápida, al toque nomás. Ah, ya, sale 600. 600 mililitros. La clave, la C de cerdito. Muy bien, correcto.